Hay una diferencia clara entre las personas que se rompen y las que permanecen firmes pase lo que pase. No es suerte, no es talento, no es genética, es disciplina mental. La mayoría vive reaccionando a todo, a lo que ocurre, a lo que dicen otros, a lo que sienten en el momento. Y por eso su mente nunca está en calma. Un día están motivados, al siguiente perdidos. Un día confían en sí mismos, al siguiente dudan de todo. No tienen estabilidad, porque no tienen control, pero hay personas que funcionan de otra forma. Personas que no se derrumban cuando las cosas van mal, que no pierden el control cuando sienten presión, que no necesitan validación para avanzar. Personas mentalmente intocables. No porque no sientan, sino porque no se dejan dominar por lo que sienten. Marco Aurelio escribió algo que define perfectamente esta mentalidad. Tu mente puede ser tu refugio o tu prisión, y la diferencia está en cómo la entrenas, porque la mente sin disciplina se vuelve inestable, exagera problemas, imagina escenarios negativos, reacciona impulsivamente, busca comodidad constante, pero cuando la entrenas, se vuelve precisa, controlada, resistente, capaz de mantenerse firme incluso en medio del caos. Y eso no ocurre por casualidad, se construye a través de reglas simples, pero difíciles de aplicar. Reglas que la mayoría conoce, pero no sigue. En este vídeo no vas a encontrar motivación barata, vas a encontrar algo más útil. 12 reglas estoicas que, si las aplicas de verdad, van a cambiar completamente la forma en la que piensas, reaccionas y actúas. No son cómodas, no son fáciles, pero funcionan. Y la primera regla es la más importante de todas, porque si no entiendes esto, todo lo demás falla. Regla 1. No todo merece tu reacción. La mayoría de las personas está constantemente reaccionando a comentarios, a opiniones, a situaciones que ni siquiera importan, y cada vez que reaccionas sin control, pierdes poder, porque estás dejando que algo externo dicte tu estado interno. Eso es debilidad, no porque reacciones, sino porque no eliges cuándo hacerlo. Un estoico no reacciona automáticamente. Observa, evalúa y decide si algo merece su energía. Epicteto lo dejó claro. No te afecta lo que ocurre, sino cómo respondes a ello. Y la mayoría responde mal. Responde rápido. Responde emocionalmente. Responde sin pensar. Y luego se arrepiente. Pero una mente entrenada funciona diferente. Crea espacio entre lo que ocurre y su reacción. Y en ese espacio está el control. Porque cuando no reaccionas a todo, algo cambia. Dejas de ser predecible. Dejas de ser manipulable. Dejas de ser débil. Empiezas a elegir. Y eso te vuelve peligroso. No para otros, sino para cualquier cosa que intente desestabilizarte. La primera regla te enseña a no reaccionar. Ahora viene algo más incómodo, aprender a controlarte. Cuando todo en ti quiere hacer lo contrario. Regla 2. Domina tus impulsos. La mayoría de las personas no toma decisiones. Reacciona a impulsos. Come cuando no debe. Habla cuando debería callar. Se distrae cuando debería enfocarse. Abandona cuando se vuelve difícil y luego se pregunta por qué no avanza. No es falta de capacidad, es falta de control. Séneca lo entendía con claridad. Quien es esclavo de sus impulsos nunca será dueño de su vida, porque los impulsos son inmediatos. Buscan placer rápido, evitan incomodidad, te empujan hacia lo fácil, pero lo fácil casi nunca es lo correcto. Aquí es donde empieza la disciplina real. No en los grandes momentos, sino en los pequeños, cuando nadie mira, cuando podrías hacerlo fácil, pero eliges lo correcto. Cuando podrías rendirte,
pero decides seguir. Cada vez que haces eso, ocurre algo importante. Te vuelves más fuerte que tu impulso. Y eso cambia todo, porque una vez que dejas de obedecer automáticamente lo que sientes, recuperas el control. No necesitas sentirte motivado, no necesitas tener ganas, actúas igual. Y esa consistencia es lo que separa a una mente débil de una mente entrenada. Regla 3. Acepta lo que no puedes controlar. Hay una fuente constante de ansiedad que la mayoría nunca elimina. Intentar controlar lo incontrolable. El pasado, las opiniones de otros, los resultados, el futuro. Y cuanto más intentas controlarlo, más frustración generas. Porque no depende de ti. Epicteto lo resumió de forma simple. Algunas cosas dependen de ti y otras no. Pero la mayoría vive como si todo dependiera de ellos. Y eso crea tensión constante, preocupación, ansiedad, desgaste mental. Pero cuando entiendes esta regla de verdad, algo cambia. Dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Dejas de gastar energía inútil. Dejas de pensar en bucle. Y empiezas a enfocarte en lo único que importa. Lo que sí depende de ti. Tus acciones, tus decisiones, tu actitud, y eso te devuelve poder. Porque mientras otros están atrapados en lo externo, tú te vuelves sólido por dentro. Y cuando eres sólido por dentro, lo de fuera deja de desestabilizarte. Esto es solo el principio. Las siguientes reglas son aún más directas y más incómodas, porque van a obligarte a ver cosas que probablemente llevas tiempo evitando. Las primeras reglas te enseñan a no reaccionar, a controlar tus impulsos y a aceptar lo que no depende de ti. Pero ahora viene algo más difícil, porque no basta con controlar lo que haces. También tienes que controlar cómo piensas cuando todo se complica. Regla 4. Deja de exagerar lo que te pasa. La mayoría de las personas no sufre por lo que le ocurre. Sufre por cómo lo interpreta. Un problema pequeño se convierte en un desastre. Un error se convierte en una identidad. Un obstáculo se convierte en una excusa para rendirse. Y todo ocurre en la mente, no en la realidad. Tu mente tiene una tendencia natural a exagerar, a anticipar lo peor, a dramatizar lo que no controla, a convertir lo incierto en amenaza. Y si no te das cuenta, te arrastra. Marco Aurelio lo decía de forma clara. La vida es lo que tus pensamientos hacen de ella, y la mayoría la convierte en algo mucho más difícil de lo que realmente es. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces has sufrido antes de que pasara algo? ¿Cuántas veces has hecho más grande un problema de lo que era? Eso no es la realidad, es tu interpretación. Y si no corriges eso, vivirás constantemente en tensión. Una mente fuerte no elimina los problemas, los reduce a su tamaño real. No dramatiza, no exagera, no añade peso innecesario. Simplemente observa y actúa. Y eso cambia completamente tu experiencia. Porque cuando dejas de exagerar, algo ocurre. Las cosas dejan de parecer imposibles. Dejan de parecer abrumadoras. Empiezan a ser manejables. Y una mente que ve las cosas con claridad es una mente difícil de romper. Regla 5. Haz lo que debes aunque no tengas ganas. Aquí es donde la mayoría falla, porque todos entienden lo que deben hacer. Pero pocos lo hacen cuando no apetece. Y ahí está la diferencia. No en saber, sino en ejecutar. La disciplina no se construye cuando estás motivado. Se construye cuando no lo estás. Cuando estás cansado. Cuando dudas. Cuando preferirías hacer otra cosa. Ahí es donde decides quién eres. Séneca lo dejó claro. El sufrimiento es leve si lo miras con desprecio. Pero la mayoría no lo mira así. Lo evita. Huye de la incomodidad. Busca siempre el camino fácil,
y por eso nunca desarrolla fortaleza real. Porque la fortaleza no se construye en lo cómodo, se construye en la resistencia. Cada vez que haces lo que debes hacer, aunque no tengas ganas, estás entrenando tu mente, estás reforzando tu carácter, estás construyendo disciplina, y eso tiene un efecto acumulativo. Pequeñas decisiones, repetidas todos los días, crean una mente inquebrantable. Pero si haces lo contrario, si solo actúas cuando te apetece, tu progreso será inconsistente, tu disciplina será débil, y tu mente seguirá dependiendo de cómo te sientes, y eso es inestabilidad. Regla 6. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. Este es uno de los puntos más ignorados y más importantes. La mayoría no soporta estar sola. Necesita ruido, necesita distracción, necesita validación constante. Porque cuando se queda en silencio, aparece algo incómodo, sus propios pensamientos, y no saben manejarlos, por eso escapan. Redes sociales, contenido constante, conversaciones vacías, todo con tal de no enfrentarse a sí mismos. Pero aquí está la verdad: si no puedes estar contigo mismo, nunca tendrás control sobre tu mente, porque dependerás siempre de algo externo para sentirte bien. Y eso es debilidad. Un estoico no teme la soledad. La usa, la aprovecha, la convierte en un espacio de claridad, donde piensa, donde reflexiona, donde se fortalece, porque en el silencio es donde realmente te conoces. Y cuanto más cómodo te vuelves estando solo, menos dependes del mundo, menos necesitas validación, menos te afecta lo externo, y más sólido te vuelves. Esto es donde la mayoría empieza a quedarse atrás, porque estas reglas no son cómodas, pero las siguientes son aún más directas y van a obligarte a elevar tu estándar. Hasta ahora has visto cómo controlar tus reacciones, tus impulsos y tu forma de interpretar la realidad. Pero hay algo más profundo que define si tu mente es fuerte o débil: tu estándar, lo que toleras, lo que permites, lo que aceptas como normal. Y la mayoría tiene estándares bajos sin darse cuenta. Regla 7. No toleres tu propia debilidad. La mayoría de las personas se miente a sí misma, se justifica, se da excusas, se convence de que mañana empezará, y poco a poco baja su nivel. Un día no hace lo que debe, otro día tampoco, y cuando se da cuenta, ya no confía en sí misma, porque sabe que no cumple, y eso destruye la mente desde dentro. Marco Aurelio se recordaba constantemente: no actúes como si fueras a vivir 10,000 años. Haz lo que debes hacer ahora, sin excusas, sin negociación, porque cada vez que te fallas, pierdes respeto por ti mismo. Y sin respeto, no hay disciplina. Una mente inquebrantable no es perfecta, pero no tolera su propia debilidad. Se corrige, se exige, se levanta, sin dramatizar, sin victimizarse, simplemente actúa. Y eso crea algo que la mayoría no tiene: confianza real en sí mismo. Regla 8. Reduce tu necesidad de placer. Este punto es incómodo, pero necesario. Vivimos en una sociedad diseñada para darte placer constante. Comida fácil, entretenimiento inmediato, estimulación continua, y tu mente se acostumbra, se vuelve dependiente, impaciente, débil ante cualquier incomodidad, porque siempre ha tenido una salida rápida. Pero aquí está la realidad: cuanto más dependes del placer, menos control tienes, porque siempre buscarás lo fácil, siempre evitarás lo difícil, siempre huirás cuando algo se complique, y eso limita tu vida. Séneca lo decía con claridad: el que depende del placer teme perderlo, y el miedo te debilita. Por eso, una mente fuerte hace lo contrario. Reduce lo innecesario, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere control. Aprende a decir no, aprende a esperar, aprende a soportar,
Y poco a poco, el placer deja de dominarte. Ya no necesitas estímulo constante, ya no dependes de sentirte bien. Empiezas a funcionar, incluso en ausencia de placer, y eso te da una ventaja enorme. Regla 9. No busques validación. Este es uno de los mayores errores actuales. Vivir para ser aprobado, para gustar, para encajar, para ser aceptado. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una versión de ti que no es real, solo para cumplir expectativas, solo para evitar rechazo. Pero eso tiene un coste. Pierdes autenticidad, pierdes claridad, pierdes dirección, porque ya no decides por ti. Decides por cómo quieres ser percibido. Epicteto lo dejó claro. Si quieres mejorar, acepta ser visto como ignorante o ridículo. Eso es libertad. No necesitar aprobación, no depender de la opinión externa, no ajustar tu vida para encajar. Porque cuando dejas de buscar validación, algo cambia. Empiezas a actuar con claridad. Empiezas a decidir sin miedo. Empiezas a avanzar sin freno. Sí, algunos no lo entenderán. Sí, algunos te juzgarán. Pero ya no importa, porque no vives para ellos. Vives bajo tus propias reglas, y eso es lo que te hace mentalmente inquebrantable. Ahora entramos en la última fase. Las reglas finales son las que consolidan todo, las que convierten esto en una mentalidad permanente, no temporal. Has llegado a las reglas finales. Y aquí es donde se define todo. Porque no basta con entender el estoicismo. No basta con escuchar ideas que suenan bien. La diferencia real está en lo que haces cada día, cuando nadie está mirando. Regla 10. Actúa como la persona que quieres ser. La mayoría espera sentirse preparada, espera tener confianza, espera el momento perfecto, pero ese momento no llega, porque la confianza no aparece antes de actuar. Aparece después. La gente cree que primero necesita cambiar por dentro, para luego actuar por fuera, pero es al revés. Actúas, y eso cambia lo que hay dentro. Marco Aurelio lo practicaba constantemente. No pensaba en cómo quería ser, se comportaba como si ya lo fuera. Y eso es lo que tienes que hacer. Si quieres ser disciplinado, actúa como alguien disciplinado. Si quieres ser fuerte, actúa como alguien fuerte. Si quieres tener control, actúa con control. Aunque no te salga natural, aunque te cueste, aunque no te sientas listo, porque cada acción refuerza una identidad, y cada vez que actúas correctamente, te acercas a la persona que quieres ser. Pero si esperas, si pospones, si sigues actuando como siempre, nada cambia, porque la identidad no se construye pensando, se construye actuando. Regla 11. Mantente firme bajo presión. Es fácil mantener la calma cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay tensión, cuando todo es cómodo, pero eso no define tu fortaleza. La fortaleza real aparece cuando hay presión, cuando algo no sale como esperabas, cuando las cosas se complican, cuando sientes que pierdes el control. Ahí es donde la mayoría falla, reacciona mal, se desborda, pierde claridad, porque nunca ha entrenado ese momento. Pero un estoico sí. Séneca decía, la dificultad fortalece la mente, como el esfuerzo fortalece el cuerpo. La presión no es el problema, es la prueba. La prueba de si realmente tienes control o solo lo aparentas cuando todo es fácil. Y esa prueba no la superas evitando la dificultad, la superas enfrentándola, manteniéndote firme, respirando, pensando con claridad, actuando sin dejarte arrastrar. Porque cuando consigues mantenerte estable en medio del caos, tu mente deja de ser frágil, se vuelve sólida, predecible, fiable, y eso es lo que te hace diferente. Regla 12. Repite todo esto, todos los días. Aquí es donde la mayoría falla definitivamente, porque entiende, pero no repite. Escucha, pero no aplica.
Se motiva, pero no sostiene. Y sin repetición no hay cambio. La mente no se transforma con un vídeo, ni con una idea, ni con un momento de inspiración. Se transforma con práctica constante, con repetición diaria, con disciplina sostenida. Epicteto lo enseñaba claramente. No expliques tu filosofía, vívela. Y eso es lo que tienes que hacer. No basta con saber estas reglas, tienes que aplicarlas. Hoy, mañana y el siguiente día, cuando tengas ganas y cuando no, porque ahí es donde se construye una mente inquebrantable. No en lo excepcional, sino en lo repetido, en lo constante, en lo que haces incluso cuando nadie te ve. Porque al final, no eres lo que piensas. No eres lo que dices, eres lo que haces todos los días. Ahora ya lo tienes claro. No necesitas más información, no necesitas otro vídeo, no necesitas esperar el momento perfecto, necesitas decidir, porque todo lo que acabas de escuchar no sirve de nada si mañana vuelves a hacer lo mismo. La mayoría se queda ahí, escucha, asiente, se siente motivada por un momento y luego vuelve a sus hábitos, vuelve a reaccionar, vuelve a justificarse, vuelve a depender de cómo se siente. Y por eso nada cambia. Pero tú ya sabes lo que hay detrás de una mente fuerte. No es magia, no es suerte, no es talento, es repetición, es disciplina, es hacer lo correcto cuando no apetece, es no reaccionar cuando podrías hacerlo, es mantenerte firme cuando sería más fácil rendirte. Marco Aurelio no escribía para motivarse, escribía para recordarse quién debía ser, todos los días. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer tú. Recordarte que no estás aquí para reaccionar, estás aquí para decidir. Recordarte que no controlas el mundo, pero sí controlas cómo respondes a él. Recordarte que cada pensamiento que eliges mantener, cada acción que repites, está construyendo tu mente. Y eso ocurre ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Porque cada vez que eliges lo fácil, te debilitas, y cada vez que eliges lo correcto, te fortaleces. No hay término medio, así que deja de buscar motivación. Deja de esperar claridad perfecta. Empieza a actuar con lo que ya sabes, empieza a aplicar estas reglas, aunque no te salgan perfectas. Porque la perfección no es el objetivo, la constancia sí. Y con el tiempo, sin darte cuenta, algo cambia. Tu mente deja de ser un lugar caótico. Deja de reaccionar a todo, deja de depender de lo externo. Se vuelve firme, silenciosa, controlada, inquebrantable. Y en ese punto, ya no necesitas demostrar nada, porque no es algo que dices, es algo que eres. Si este mensaje ha resonado contigo, quédate. Porque este tipo de mentalidad no se entiende una vez. Se entrena todos los días.